Bienvenidos a Ecos Literarios. En esta ocasión, continuamos con Wudong Qiankun, Universo Marcial. Cierra los ojos, relájate y déjate llevar por esta historia que está a punto de comenzar. Comenzamos. Capítulo 261. El adolescente vestido de negro en la cima de la torre. La atmósfera que había allí se volvió ligeramente tranquila. Mientras tanto, debido a su propia predicción, algo de temor estaba plasmado en el exquisito rostro de Muqianqian. ¿Cómo es posible? Ese Lindon está solo en la etapa creación de forma inicial. ¿Cómo pudo herir a Hua Heu a tal extremo? Después de recuperar sus sentidos, Muqianqian frunció su ceño mientras que murmuraba para sí misma: ve e investiga este asunto. Ahora que Hua Heu ha sido herido tan severamente, esto causará una gran conmoción en el culto de la marioneta espantosa. Quiero saber quién lo hirió a tal extremo. Los hermosos ojos de Muqianqian brillaron un poco antes de hablar abruptamente. Sí, cuando escuchó esas palabras, la figura detrás de ella respondió con respeto, antes de salir rápidamente. Mientras que esa figura partía, los dientes de Muqianqian mordieron gentilmente sus labios rojos. Incluso a pesar de que ella sabía que, hablando lógicamente, era imposible para Lindon herir a Hua Heu, quien estaba en la etapa creación de y avanzada, a tal extremo, levemente, sentía que su predicción debería ser correcta. Además, si su predicción era correcta, entonces había subestimado evidentemente la fuerza de Lindon. Alguien en la etapa creación de y avanzada, en la providencia gran desolación, los practicantes en esta etapa de cultivación eran considerados élites. De hecho, incluso si ella luchaba contra Hua Heu, dudaba que fuera capaz de herir a este último a tal extremo. Entre los miembros de la generación más joven en la providencia gran desolación, había difícilmente alguien quien pudiera cumplir tal hazaña. Aún así, evidentemente, Lindon era de esos pocos. Justo ahora, aunque él logró herir a Hua Heu, basado en la personalidad del último, no lo dejará ir tan fácilmente. En el siguiente encuentro de ellos, Hua Heu probablemente convocará a todos los practicantes de élite en el culto de la marioneta espantosa para emboscarlo. En ese momento, estará en un gran peligro. Muqianqian murmuró para sí misma con una expresión de arrepentimiento. Sin importar cuán fuerte fuera un individuo, todavía era bastante difícil luchar contra una secta entera. Sin embargo, si Lindon era en verdad así de talentoso, entonces tal vez ella podría prestarle algo de asistencia. Después de todo, la secta Gran Diablo y el culto de la marioneta espantosa no estaba en buenos términos, y sería beneficiosos para ellos si tenía el culto de la marioneta espantosa tenía un enemigo adicional poderoso. Lindon. Justo ahora, estoy algo interesada en ti. El día en donde el sello de la tableta antigua de los grandes páramos se debilite se está acercando, y creo que no te perderás tal oportunidad. Estoy curiosa en descubrir cuán impresionante serás en ese masivo campo de batalla. Muqianqian se rió tímidamente. El ángulo en donde sus labios se curvaban la hacían parecer excesivamente hermosa y encantadora. Sin embargo, esta vez, ese pervertido del culto de la marioneta espantosa y el idiota de la alianza marcial también deberían aparecer. Si aquellos dos tipos se enfrentan a Lindon, me pregunto cuán emocionante sería. Mientras que se imaginaba esa escena, una mirada de anticipación emergió en los ojos de Muqianqian. En la gran sala del culto de la marioneta espantosa, varios miembros de élite observaron al demacrado Hua Heu, cuyo rostro estaba tan oscuro que se veía horrible, mientras que algo de shock brotaba de sus ojos. Nunca se habían esperado que, basado en la fuerza del último, en realidad sería reducido a tal estado lamentable. Envíen mis comandos, continúen rastreando a Lindon, le reportaré este asunto al cuartel general y les instruiré que envíen más practicantes de élite con el fin de emboscar a ese pequeño bastardo. Cuando escucharon la voz de Hua Heu, la cual era extremadamente fría, los corazones de todos se estremecieron. Un mero chico en la etapa creación de forma inicial, y aún así ellos tenían que alertar al cuartel general. Parece que, ese chico fue de hecho quien redujo al Elder Hua a tal estado. Unos pocos se miraron mutuamente, antes de ver que algo de temor llenaban los ojos de los demás. Una etapa creación de y avanzada. Incluso en el culto de la marioneta espantosa, tal practicante era considerado de élite. Sin embargo, justo ahora, había perdido contra un chico de 20 años. El día en donde el sello de la tableta antigua de los grandes páramos se debilite se está acercando. En ese momento, ese chico definitivamente estará allí. Esta vez, me aseguraré de que no haya lugar en donde se esconda. Dentro de la gran sala, la expresión facial de Hua Heu era espantosa, mientras que un denso intento asesino llenaba sus palabras venenosas. Esta vez, Lindon había causado que perdiera algo de reputación. Por tanto, debía vengarse. Justo mientras que la ciudad Gran Marioneta estaba conmocionada por las heridas de Hua Heu, el hombre responsable de ello, Lindon, ya había huido de allí.
Sin embargo, ya que había eliminado la marca dentro de la marioneta símbolo, no estaba asustado de que Hua Heu lo pudiera rastrear. Por tanto, su velocidad había disminuido un poco. Dentro de los vastos bosques dentro de la cordillera, Lindon estaba sentado en la cima de una montaña, mientras que observaba hacia el noroeste. Esa era la zona en donde la tableta antigua de los grandes páramos estaba ubicada. A pesar de estar en la Providencia Gran Desolación, la tableta antigua de los grandes páramos se podía considerar como una de las zonas más famosas en toda la dinastía Gran Yan. Por tanto, cada vez que el sello se debilitaba, crearía indudablemente el evento más masivo en toda la Providencia Gran Desolación. Incontables practicantes de élite en la dinastía Gran Yan, e incluso en las dinastías vecinas, irían hacia allí. Además, la fuerza de aquellas sectas antiguas excedía por lejos las imaginaciones de los individuos más ordinarios. Por tanto, si uno era incluso capaz de conseguir algún tesoro, tal vez, uno podría ascender para convertirse en un dragón. Los tesoros dentro de la vieja tumba, a la cual Lindon se había aventurado antes, difícilmente se podían comparar a los tesoros dentro de la tableta antigua de los grandes páramos. Faltas 10 días antes de que se debilite el sello en la tableta antigua de los grandes páramos. Justo ahora, debería haber una cantidad incontable de personas dirigiéndose hacia el origen antiguo de la gran desolación. Esa es una gran multitud. Una sonrisa colgaba en el rostro de Lindon. Ese era una gran reunión, si uno quería conseguir tesoros en la tableta antigua de los grandes páramos, a menos de que uno fuera extremadamente poderoso, tal vez incluso no sería capaz de conseguir las obras. Las 4 grandes clanes de la dinastía Gran Yan probablemente enviarán a algunos miembros también. Tal vez, podría ver algunos rostros familiares, una sonrisa emergió en el rostro de Lindon antes de volverse amarga. Aunque solo había pasado un año, justo ahora, ya no era un practicante en la etapa Yuan-Dan perfecto que apenas podía soportar el aura de Lin Lantian. Justo ahora, Lindon tenía un poco de confianza de que, incluso si no podía derrotar a Lin Lantian, el último tampoco lo podía forzar a quedarse. Mientras que recordaba a Wang Yan, Lindon apretó su puño. Justo ahora, Lindon tenía confianza de que sería capaz de derrotar al último, el cual le había dado bastantes problemas antes. Una batalla entre héroes. Tengo curiosidad en descubrir cuán poderosos son los miembros de la generación más joven de la dinastía Gran Yan. Los ojos de Lindon eran fervientes. Aunque venía de una familia humilde, había logrado conseguir todas sus habilidades a través de perseverancia y trabajo duro. Por tanto, no les temía a los genios. No obstante, dentro del corazón de Lindon, no se atrevía a subestimarlos. Incluso cuando un león luchaba contra un conejo, debía utilizar toda su fuerza. De lo contrario, si uno subestimaba a su rival, podría dejar escaparlo, o incluso perder la vida ante él. Por tanto, después de hacer algunas estrategias, Lindon movió su mano, antes de que un peto amarillo apareciera en su mano. En su batalla anterior contra Hua Heu, si hubiera tenido reparada esta armadura de la tierra misteriosa, entonces Lindon no habría sufrido tales heridas después de ser acorralado. Aunque hay muchas oportunidades dentro de la tableta antigua de los grandes páramos, también acecha el peligro. Por tanto, es mejor si uno tiene más medios para protegerse. Por tanto, debería hacer uso de esta armadura de la tierra misteriosa, de lo contrario, estaría desperdiciando un objeto tan precioso. Justo ahora, ya que Lindon era un maestro símbolo de bajo nivel, sería incapaz de refinar tesoros alma de alto grado. Sin embargo, todavía era capaz de repararlos. Una vez retiró su armadura de la tierra misteriosa, con un movimiento de su mente, una energía mental densa apareció ante él. Luego, con un zumbido, se transformó en llamas de energía mental pura. Levemente, una vibración peculiar empezó a emerger. Mientras que controlaba cuidadosamente esa llama de energía mental y la situaba en la armadura de la tierra misteriosa, un zumbido ruidoso estalló inmediatamente del último. No era un asunto rápido reparar la armadura de la tierra misteriosa. Sin embargo, Lindon entendió que lento, pero seguro se ganaba la carrera. Además, ahora que se había librado de Hua Heu, tenía algo de tiempo libre. Por tanto, se tomó su tiempo mientras que reparaba lentamente la armadura de la tierra misteriosa. Mientras que la reparaba, 2 días transcurrieron. En aquellos 2 días, Lindon gastó todo su tiempo en reparar esa armadura. Sin embargo, a través de esta experiencia, Lindon había ganado varios beneficios. No solo incrementó su maestría en el fuego de energía mental, también había logrado reparar completamente su armadura de la tierra misteriosa. Todo está listo. Lindon se rió de la alegría, antes de vestir inmediatamente esa armadura de la tierra misteriosa. Al instante, pudo sentir una capa brillante emerger del interior de la armadura antes de ser rodeado completamente por la última. Aunque esa capa brillante parecía delgada,
poseía la habilidad de bloquear la mayoría de los ataques de un practicante en la etapa creación de forma. Después de reparar la armadura de la tierra misteriosa, Lindon se levantó antes de observar hacia el noroeste. Justo ahora, era el momento para dirigirse hacia el origen antiguo de la Gran Desolación. Actualmente, esa área debería estar excesivamente congestionada. Little Flame. Lindon movió su mano, antes de que un rugido de tigre hiciera eco dentro de los bosques. Luego, algunos relámpagos estallaron, antes de que Little Flame se precipitara hacia donde estaba él. Una vez vio a Little Flame emerger, Lindon estaba a punto de montarse en él, antes de que sus pupilas se contrajeran súbitamente. Luego, giró su cabeza, antes de mirar hacia el sur. En esa zona, había un sonido violento del viento quebrándose. Inmediatamente, Lindon vio a un adolescente vestido de negro quien estaba flotando en un águila gigante. Había una barra sólida de acero negro en sus hombros, mientras que un intento maniático de batalla emergía levemente de su cuerpo. ¡Qué intento de batalla y aura tan poderosa! Mientras que observaba al adolescente vestido de negro, quien estaba volando en un águila gigante con una barra de metal en sus hombros, algo de temor apareció en los ojos de Lindon. Nunca había esperado que habría un individuo tan capaz entre los miembros de la generación más joven de la Providencia Gran Desolación. Mientras que Lindon observaba a esa figura, el último también detectó su mirada, y sus ojos se desplazaron hacia allí. Poco después, algo de temor cruzó por el rostro de ese joven vestido de negro, antes de jadear y bajar la velocidad. Capítulo 262. El origen antiguo de la Gran Desolación. El joven en negro yacía en la cima del águila gigante. Cuando estaba a casi 100 metros lejos de Lindon, ese joven se detuvo lentamente e inclinó un poco su cabeza, mientras que sus ojos barrían el cuerpo de Lindon, antes de que un denso shock llenara sus ojos. Él fue capaz de sentir que el aura de Lindon estaba en la etapa creación de forma avanzada. Tal vez, este nivel de cultivación no era mucho para él. Sin embargo, aunque no podía afirmarlo, basado en su experiencia de batalla excesivamente abundante, podía sentir un rastro de peligro emerger del último. Jeje, nunca pensé que me encontraría con un oponente que puede hacerme sentir amenazado. El joven en negro llevaba una vara de metal negro en su hombro, mientras que le sonreía a Lindon y decía: Amigo, soy conocido como Gusei. ¿Tendría una lucha conmigo? Al escuchar el tono ligeramente tonto del joven con ropa negra, las esquinas de los ojos de Lindon no pudieron evitar retorcerse. Cuando vio al primero, él supo esta era una persona quien era adicta a las batallas. Aún así, no se esperaba que después de intercambiar algunas palabras, el primero le pediría inmediatamente una lucha. No estoy interesado. Lindon sacudió su cabeza. Podía decir por el aura de Gusei que él debería estar en la etapa creación de inicial. Ser capaz de llegar a esta etapa a tal corta edad indicaba claramente que el último debería ser bastante famoso en la Providencia Gran Desolación. Sin embargo, Lindon no tenía mucho conocimiento en aquellos temas y, por tanto, era incapaz de adivinar la identidad del contrario. Después de hablar, Lindon era perezoso para quedarse más tiempo. Saltó a la espalda del tigre, intentando partir inmediatamente. Tú, deberías ser el único quien hirió al anciano Huageu del culto de la marioneta espantosa, Lindon, ¿cierto? Justo cuando Lindon estaba a punto de partir, el joven en ropa negra inclinó súbitamente su cabeza y observó a Lindon mientras que sonreía. Al escuchar aquellas palabras, la expresión de Lindon no pudo evitar oscurecerse un poco. Giró su cabeza, su mirada era algo gélida mientras que veía a Gusei y replicó: ¿Te envió el culto de la marioneta espantosa? Jaja, aquellos chicos quienes llevan personas muertas con ellos son incapaces de contratarme. Gusei se rió con alegría, y basado en su tono, no le temía al culto de la marioneta espantosa. La expresión de Lindon se relajó un poco, pero no planeaba charlar más tiempo. Acarició gentilmente a Little Flame, y el último dejó salir un leve rugido, antes de batir sus alas de rayo. Hey, amigo, ya que tú y el culto de la marioneta espantosa no tienen una buena relación, déjame darte un consejo. Dicen que por el bien de atraparte, el culto de la marioneta espantosa ha desplegado un buen número de practicantes poderosos. Por otro lado, deberías tener cuidado con un pervertido en particular del culto de la marioneta espantosa. Según parece, también está en la casa, y al parecer, también está bastante interesado en ti. Jaja. Justo mientras que Lindon estaba a punto de irse, Gusei se rió súbitamente mientras que decía eso. La expresión de Lindon se volvió algo solemne, antes de asentir con su cabeza. Él ya había anticipado que el culto de la marioneta espantosa desplegaría varios practicantes de élite hacia la tableta antigua de los grandes páramos con el fin de emboscarlo. Sin embargo, esto no lo detendría en entrar a la tableta antigua de los grandes páramos. Gracias. Lindon miró a Gusei,
antes de ahuecar sus manos. Luego, Little Flame batió sus alas, antes de transformarse en un relámpago en medio de un rugido atronador, y se precipitó hacia el horizonte. Ese chico será un oponente bastante formidable. Si tengo la oportunidad, definitivamente me gustaría tener una buena lucha con él. Sin embargo, parece que ese pervertido del culto de la marioneta espantosa también está en la casa. Me pregunto si este Lindon será capaz de sobrevivir. Mientras que observaba a la figura de Lindon, Wu Sei se frotó involuntariamente la barbilla y murmuró para sí mismo. Jaja, sin embargo, este chico tiene bastante coraje. A pesar de saber que hay varios practicantes de élite del culto de la marioneta espantosa en la tableta antigua de los grandes páramos, todavía se atreven a aventurarse allí. Jaja, también debo apresurarme, de otra manera, podría perderme de un buen show. Después de hablar, Wu Sei liberó una risa alegre, antes de que el águila debajo de su pie liberara un grito ruidoso, y aleteara sus enormes alas. Luego, se precipitó rápidamente hacia el horizonte. La tableta antigua de los grandes páramos era la existencia más antigua en toda la Providencia Gran Desolación. Con respecto a esta reliquia dejada atrás por una secta antigua, la mayoría de las personas la consideraban casi como una leyenda. Después de todo, la mayoría de ellos eran incapaces de imaginar cuán poderosa era esa secta antigua. Aunque la tableta antigua de los grandes páramos había existido por incontables años, nadie era capaz de romper el sello. Incluso un practicante en la etapa nirvana estaba impotente contra ese formidable sello. Esa era principalmente la razón del por qué la tableta antigua de los grandes páramos podía continuar prevaleciendo en la Providencia Gran Desolación. Eso era debido a que nadie podía romper el sello. Además, debido a la existencia de la tableta antigua de los grandes páramos, el origen antiguo de la Gran Desolación era indudablemente la Providencia Gran Desolación, e incluso la zona más famosa en la dinastía Gran Yan. Cada vez que se debilitaba el sello de la tableta antigua de los grandes páramos, llamaría la atención de incontables practicantes de élite de todo el mundo. Esta era una reunión real de héroes. Con respecto a la reputación del origen antiguo de la Gran Desolación, cuando Lindon arribó a sus bordes y observó a las incontables figuras avanzado a través de las vastas llanuras, justo como un ejército de hormigas, finalmente se dio cuenta de cuán temible era la atracción de la tableta antigua de los grandes páramos. Sobre el aire, de vez en cuando, algunas figuras pasarían volando. Aquellas personas estaban montando varias bestias y tesoros alma. Mientras que pasaban, destellos arcoíris emergerían a través del horizonte, antes de dividir el atractivo cielo azul en pequeñas piezas bellas. Está bastante congestionado. Mientras que observaba esta temible multitud, Lindon engulló involuntariamente una bocanada de saliva. Luego, procedió a mirar adelante mientras que se giraba para ver las regiones interiores del origen antiguo de la Gran Desolación. En esa zona, podía sentir levemente un aura temible, pero extremadamente oscura, que no podía ser descrita con palabras. Bajo esa aura peculiar, incluso una existencia tan poderosa como el antiguo mono dragón, palidecía en comparación. Evidentemente, ese era el punto en donde estaba ubicada la tableta antigua de los grandes páramos. Es de hecho una reliquia dejada atrás por una secta antigua. Incluso después de tantos años, su aura todavía es tan dominante. Mientras que sentía esa aura, el rostro de Lindon se tornó excesivamente solemne. Esa secta antigua era bastante decente. Ellos en realidad pueden emitir tal aura. Las palabras de Pequeño Armiño emergieron en ese momento. Lindon pudo detectar un rastro de Sok dentro de sus palabras. Esa aura tiene la habilidad de sellar los cielos. Por tanto, uno es incapaz de volar una vez se entre en las regiones profundas del origen antiguo de la Gran Desolación. Sin embargo, no nos afectará. Después de todo, soy capaz de ocultarnos de esa aura. Oh. Cuando escuchó aquellas palabras, Lindon estuvo algo sorprendido. Cuando sintió esa aura, había experimentado una presión que estaba intentando empujarlo hacia el suelo. Aunque esta presión era leve, incluso después de utilizar todo su poder Yuan, era incapaz de resistirse. Sin embargo, nunca había esperado que Pequeño Armiño fuera capaz de evadirla. Si ese era el caso, tenía otro medio para protegerse. Justo ahora, estaba en un lugar difícil. Si los miembros del culto de la marioneta espantosa lo descubrían, probablemente estaría en otra lucha amarga. Por tanto, si Pequeño Armiño era capaz de contrarrestar esa presión, entonces, incluso si no los podía derrotar, podría escapar a salvo. Jaja, los cielos están a nuestro favor. Lindon sonrió ligeramente antes de acariciar a Little Flame. Luego, el último batió sus alas de rayo, antes de precipitarse hacia las regiones interiores del origen antiguo de la Gran Desolación. Sin embargo, incluso a pesar de que Pequeño Armiño era capaz de ayudarlo a evadir la restricción de no vuelo,
Lindon no voló descaradamente hacia allí. En lugar, cuando vio que las figuras en los cielos estaban decreciendo, empezó a instarle a Little Flame a descender, con el fin de prevenir llamar la atención de los miembros del culto de la marioneta espantosa. Después de descender, Little Flame se transformó en un gato, antes de saltar hacia los brazos de Lindon. Luego, Lindon se unió a la vasta multitud y lo siguió mientras que se dirigían hacia las regiones profundas del origen antiguo de la Gran Desolación. A lo largo del camino, Lindon detectó varios miembros del culto de la marioneta espantosa. Sin embargo, ese anciano de Huajeu había subestimado evidentemente la multitud que había sido atraída por la tableta antigua de los grandes páramos. Por tanto, mientras que enfrentaban a esa multitud abrumadora, aquellos miembros del culto de la marioneta espantosa estaban bastante frustrados. Después de todo, los únicos que se atrevían a aventurarse aquí eran principalmente individuos habilidosos. Por tanto, varios de ellos tenían una actitud bastante mala. Incluso a pesar de que el culto de la marioneta espantosa era muy remarcable, eran incapaces de manejar la ira de la multitud. Por tanto, al final, solo pudieran remover sigilosamente algunas barricadas que habían instalado. Cuando Lindon, quien estaba entre la multitud, vio esta escena, se burló en silencio. Según parece, este Huajeu era realmente persistente. Todavía quedaban algunos días antes de que el sello de la tableta antigua de los grandes páramos se debilitara. Por tanto, Lindon no estaba apurado. Durante la tarde, finalmente arribó a las regiones profundas del origen antiguo de la Gran Desolación. Cuando Lindon llegó allí, las vastas llanuras ya estaban llenas con multitudes de personas. Localizado en la punta de la multitud, había varias facciones de élite de la Providencia Gran Desolación y la dinastía Gran Yan. Ellos habían tomado los mejores sitios en el área, mientras que mantenían dividido amigablemente las fronteras entre ellos. Sin embargo, evidentemente, ninguna facción mayor había llegado. Incluso hasta ahora, todavía había varios de ellos viajando hacia aquí a gran velocidad. Los ojos de Lindon barrieron sus alrededores, antes de que sus ojos se detuvieran en un sitio distante. Una mirada de temor emergió lentamente de sus ojos, antes de propagarse por su rostro. Una tableta antigua de piedra de casi 1000 metros de largo fue reflejada en las pupilas de Lindon, mientras que yacía rígida en la región profunda de esa vasta llanura. Una aura antigua y limitada y atroz emergía de allí, permitiendo que uno sintiera cuán poderosa era esa secta antigua. Todavía había algunos símbolos grandes y antiguos tallados en esa tableta antigua, los cuales eran ligeramente discernibles. Una vibración temible, la cual parecía ser lo suficientemente poderosa para rasgar los cielos, emergía de ellos. Esa vibración causaba que uno entendiera cuán pequeño se era. Esa tableta antigua yacía rígida en las vastas llanuras y se parecía a una escalera hacia los cielos. Era severa, pero majestuosa, antigua, pero atroz. Esa es la tableta antigua de la Gran Desolación. Mientras que observaba esa magnífica tableta antigua de piedra, Lindon aspiró involuntariamente una bocanada de aire frío y algo de admiración agobió sus ojos. Después de todo, esta era la primera vez que presenciaba una vista tan magnífica. Justo mientras que Lindon estaba admirando esa tableta antigua de los grandes páramos, súbitamente hubo una conmoción en la lejanía. Luego, el aire de alrededor comenzó a desgarrarse poco a poco, antes de que algunas figuras emergieran. Mientras tanto, Lindon podía detectar unas vibraciones familiares de energía mental gélida emerger de sus cuerpos. Culto de la marioneta espantosa. Cuando detectó aquellas vibraciones, los ojos de Lindon brillaron. Aquellos tipos finalmente habían llegado. Bajo la mirada de Lindon, los miembros del culto de la marioneta espantosa caminaron directamente a través de la multitud. Sin embargo, no veía la figura de Huajeu. Justo mientras que estaba confundido por este hecho, sus ojos se detuvieron súbitamente en la zona central de los miembros del culto de la marioneta espantosa. En ese punto, había un hombre, con un rostro frío y huesudo, vestido en ropas rojo sangre. ¡Qué energía mental tan salvaje! Cuando Lindon vio a ese hombre vestido en ropas rojo sangre, su corazón se estremeció de inmediato. Eso era debido a que pudo detectar que la energía mental del último era extremadamente salvaje y peligrosa. Esa persona debe ser el tan llamado pervertido del culto de la marioneta espantosa que Gusei mencionó. Los ojos de Lindon estaban algo oprimidos. Parece que había varios practicantes poderosos en el culto de la marioneta espantosa. Justo ahora, aunque este hombre ante él no tenía un aura tan poderosa como la de Huajeu, desprendía una esencia peligrosa que era tan potente como la de Huajeu. Capítulo 263. Tenlei. Mientras que el grupo del culto de la marioneta espantosa llegaba, un enorme círculo vacío se formó alrededor de ellos. Dado al estatus que ellos poseían como una facción de alto nivel en la Providencia Gran Desolación, además de que eran el tirano local,
Ninguna facción se atrevía a disputar con ellos enfrente de la tableta antigua de los grandes páramos. La mirada de Lyndon barrió el grupo del culto de la marioneta espantosa, antes de darse cuenta que había en realidad dos practicantes en la etapa creación de inicial, aparte del hombre en ropa rojo sangre. Inmediatamente, estuvo algo sorprendido. Parece que la razón del por qué el culto de la marioneta espantosa era capaz de convertirse en una facción de alto nivel en la Providencia Gran Desolación era debido a que la fuerza de ellos no era débil en absoluto. Por supuesto, aquellos dos practicantes en la etapa creación de inicial no poseían mucha amenaza para el actual Lyndon. Entre el grupo del culto de la marioneta espantosa, el más peligroso todavía era ese hombre vestido en ropas rojo sangre. La energía mental del último era extremadamente sangrienta y cruel, justo como una bestia salvaje. Después de una pequeña observación, Lyndon retiró su mirada y caminó hacia atrás, antes de ocultarse entre la multitud. A pesar de que no le temía al culto de la marioneta espantosa, el sello de la tableta antigua de los grandes páramos ahora se estaba debilitando, y sería ligeramente problemático si luchaba con ellos. El grupo del culto de la marioneta espantosa ocupó directamente un buen sitio mientras que disfrutaban las miradas de respeto y miedo de la multitud. Solo el hombre en ropas rojo sangre era menos expresivo, mientras que sus ojos observaban silenciosamente a esa tableta antigua de los grandes páramos distante. La continuó observando por un momento, antes de que las cejas del hombre en ropas rojo sangre se surcaran un poco. Su energía mental emitía una ondulación única, y poco después, una voz indiferente resonó de su boca: Hwason obtuvo esa marioneta símbolo de mí. Aunque ya has removido la marca dentro de la marioneta símbolo, si permaneces cerca de mí, todavía serás incapaz de escapar de mis sentidos. Las palabras del hombre en ropas rojo sangre eran extremadamente misteriosas, tales que incluso algunos discípulos del culto de la marioneta espantosa estuvieron algo sorprendidos. Sin embargo, los dos practicantes en la etapa creación de inicial recuperaron rápidamente sus sentidos, mientras que sus expresiones se volvían gélidas, barriendo velozmente la multitud como sables, y gritaron enojadamente: Lyndon, muéstrate. Las acciones extrañas del culto de la marioneta espantosa atrajeron la atención de bastantes miradas aturdidas, y cuando escucharon los gritos, varias personas se dieron cuenta de algo. Recientemente, las noticias del conflicto entre Lyndon y el culto de la marioneta espantosa se habían propagado como un incendio en la Providencia Gran Desolación, especialmente después de que Ugeu regresara seriamente herido a la ciudad Gran Marioneta. Después de eso, el nombre de Lyndon se había extendido sin saberlo. ¿Es en realidad Lyndon el único quien asesinó a Hwason e hirió a Hwageu? Pensar que todavía se atrevería a venir aquí, no teme ser destrozado por el culto de la marioneta espantosa. Varios susurros se propagaron entre la multitud, mientras que muchas personas miraban hacia sus lados, intentando descubrir la identidad del hombre quien se había vuelto famoso recientemente en la Providencia Gran Desolación. Mientras que las miradas barrían las cercanías, el hombre en ropas rojo sangre levantó indiferentemente su cabeza. Sin hablar, ondeó su manga mientras que una energía mental rojo sangre se precipitaba hacia adelante, dirigiéndose viciosamente hacia cierta área en la multitud. Al ver que el ataque del hombre en ropas rojo sangre, la multitud en esa área comenzó a alejarse. En un abrir y cerrar de ojo, una sola figura permaneció en ese lugar. Mientras que el área se limpiaba en un instante, las cejas de Lyndon se surcaron. No se esperaba que el hombre en ropas rojo sangre fuera capaz de sentir precisamente las marionetas símbolo y descubrir su ubicación. Mientras que surcaba sus cejas, algo de energía mental también brotó del palacio Niwan de Lyndon y colisionó contra el ataque del hombre en ropas rojo sangre, causando que una onda de choque de energía mental se propagara desde el epicentro de la colisión. Cuando vieron que Lyndon había aparecido, las expresiones del grupo del culto de la marioneta espantosa se tornaron viciosas, mientras que estimulaban su poder Yuan y energía mental. Estoy bastante interesado en ti. Por otro lado, antes de irme, el Elder Hwageu me confió una tarea. Si me encuentro contigo, llevarle tu cuerpo para hacer una marioneta símbolo. El tono del hombre en ropas rojo sangre era apático, y su voz no contenía la más ligera emoción. Observó a Lyndon, como si estuviera hablando sobre un asunto ordinario. Después de escuchar esas palabras, los miembros del culto de la marioneta espantosa y algunas personas quienes conocían a esta persona, le enviaron algunas miradas de lástima a Lyndon. En la Providencia Gran Desolación, mientras que Tenley estuviera interesado en alguien, sin importar si esta persona era un hombre o una mujer, su destino sería bastante trágico. ¿Vas a atacar por ti mismo o todos juntos? Lyndon se rió entre dientes, su risa contenía una sensación gélida. Incluso a pesar de que sentía un rastro de peligro del cuerpo de ese joven ante él, si lucharan, Lyndon no le temía al último en absoluto. Conmigo es suficiente.
Mientras que la voz apática del hombre en ropas rojo sangre resonaba, la atmósfera se volvió instantáneamente hostil, mientras que miradas de emoción aparecían en las cercanías. Tenley Mano de Sangre era extremadamente famoso en la Providencia Gran Desolación y también era conocido como el talento más sobresaliente entre la generación más joven del culto de la marioneta espantosa. Junto con Mukiankian de la secta Gran Diablo y Wu Sei de la Alianza Marcial, ellos tres eran los más sobresalientes entre la generación más joven de la Providencia Gran Desolación. Aunque Lindon no tenía tal fama, sus acciones recientes le permitieron a los demás entender que él no era un debilucho. Aunque muchos no creían que Lindon había confiado en su propia fuerza para derrotar e herir a Hua Heu, esto no detuvo que el nombre de Lindon se extendiera. Lindon y Tenley se podían considerar como miembros bien conocidos entre la generación más joven. Por tanto, un buen número de personas querían ver quién resultaría victorioso en un encuentro entre los dos. La atmósfera hostil no duró por mucho tiempo, antes de que Tenley diera un paso hacia adelante y su cuerpo se transformara en una sombra rojo sangre, la cual voló rápidamente hacia Lindon. Justo mientras que la figura de ese hombre en ropas rojo sangre cargaba hacia adelante, una enorme palma de energía mental rojo sangre tomó forma sobre la cabeza de Lindon. Esta desprendía un hedor sangriento y emitió un leve ruido mientras que se precipitaba viciosamente hacia Lindon. En respuesta al ataque formidable de Tenlie, la expresión de Lindon se tornó fría, mientras que una energía mental poderosa brotaba de su palacio Niwan, transformándose también en una enorme palma de energía mental, y se estrelló contra la gigantesca palma color sangre. ¡Bam! Una onda violenta de energía mental se desplegó el epicentro del choque. Cuando Tenlie vio que Lindon se atrevió a enfrentarse a él con energía mental, algo de desprecio apareció involuntariamente en sus ojos. Sus manos se apretaron, mientras que rastros de y sangriento resumaban de la enorme palma color sangre. Chi. Cuando ese extraño y sangriento hizo contacto con la palma de energía mental de Lindon, estallaron algunas olas de niebla blanca. Un efecto corrosivo extremadamente fuerte causó que la enorme palma de energía mental de Lindon se dispersara sustancialmente. Pensar que la energía mental de ese tipo tendría tal efecto. Al ver que la energía mental del hombre en ropas rojo sangre en realidad poseía una habilidad corrosiva, la expresión de Lindon se volvió algo gélida. Poco después, se burló mientras que una ondulación única se propagaba de su palacio Niwan. Devóralo. Ondas de choque emergieron de allí, antes de que una fuerza de succión apareciera inmediatamente de la palma gigante de energía mental de Lindon, antes de succionar forzosamente ese y sangriento. Crush. Después de devorar ese y sangriento, el cual poseía una habilidad corrosiva, Lindon apretó su mano, antes de destruir directamente la palma de energía mental de Tenley. Parece que solo contigo no es suficiente. Después de destruir esa palma de energía mental, Lindon observó formidablemente a Tenley, antes de burlarse. ¡Wow! Cuando vieron que Lindon en realidad había ganado la ventaja en el duelo, la multitud de alrededor empezó a exclamar en sorpresa. Mientras tanto, miradas de desconcierto barrieron continuamente el cuerpo de Lindon. Al parecer, la fuerza que había demostrado el primero realmente lo sorprendió. Nada mal, aunque su ataque fue destruido, Tenley no estaba enojado. En lugar, un brillo peculiar cruzó por sus ojos. Observando a Lindon, su palma giró varias veces antes de que una energía mental rojo sangre excesivamente enorme emergiera de su cuerpo como una pitón. Basado en su expresión, parece que el contraataque de Lindon había picado el interés de este pervertido del culto de la marioneta espantosa. Cuando vio que Tenlie todavía planeaba atacar, los ojos de Lindon brillaron. Mientras tanto, el Yuan gran esplendor del trueno comenzó a fluir lentamente dentro de sus canales internos. Levemente, se podía escuchar el sonido de un trueno. Jaja, este lugar está bastante concurrido. Lindon, justo como te dije, ese pervertido estará de seguro interesado en ti. Justo cuando los dos estaban reuniendo su poder Yuan y energía mental, una risa alegre resonó súbitamente en el área. Luego, un gran grupo de personas emergió de detrás de ellos. El único quien dirigía al grupo, era en realidad el adolescente vestido en negro que Lindon se había encontrado varios días atrás. Justo ahora, ese adolescente vestido de negro estaba dirigiendo varios hombres mientras que caminaban hacia adelante. Finalmente, miró alegremente a Lindon y al Tenlin sin expresiones, mientras que ondeaba su barra negra de metal. Cuando vio a este hombre, Lindon estuvo algo sorprendido. Pronto, desplazó su mirada para observar a los hombres detrás de él, antes de notar que esos hombres eran practicantes en la etapa creación de forma. Luego, entendió finalmente que aquellos hombres probablemente eran de la Alianza Marcial. Jaja, ¿están luchando? Si no, siempre pueden luchar conmigo. Wu Sei dijo en broma,
mientras que sus ojos veían algo fervientemente a Lindon y Tenley. Jaja, Wu Sei, trajiste a tus hombres mientras que te acercabas a ellos. Tenley es naturalmente un miedoso. Sin embargo, Tenlie, justo ahora el sello en la tableta antigua de los grandes páramos está a punto de debilitarse. Si luchas contra Lindon ahora, y ambos terminan heridos, probablemente tendrías que regresar a casa. Cuando la risa de Wu Sei terminó, el sonido de una risa delicada y seductora apareció en la zona. Luego, la multitud se separó, antes de que encantadora Muqianqian, quien llevaba un vestido negro, caminara de allí lentamente. Yaciendo detrás de ella, había un gran número de hombres también. Evidentemente, eran practicantes de élite de la secta Gran Diablo. La aparición súbita de aquellas dos facciones causó inmediatamente que la atmósfera se volviera algo peculiar. La secta Gran Diablo, la Alianza Marcial y el culto de la marioneta espantosa eran las tres facciones superiores en la Providencia Gran Desolación. Aunque ellos parecían bastante armoniosos en la superficie, había luchado constantemente en la oscuridad mientras que empujaban a los otros. Por tanto, cuando aparecieron, incluso los ojos de Tenley empezaron a brillar, mientras que su aura formidable parecía haberse disipado. Justo como Muqianqian decía, Lindon era bastante habilidoso. Por tanto, si luchaba contra él ahora, probablemente terminaría perdiendo a varios de sus hombres, y eso no eran buenas noticias. Considérate suertudo, puedes vivir un poco más. Si eres inteligente, deberías dejar este lugar ahora. Tal vez, puedas salvarte. Tenlie observó fríamente a Lindon antes de decir eso. Lindon le envió una mirada, mientras que se burlaba silenciosamente en su corazón. El número de practicantes de élite que había sido atraído por la tableta antigua de los grandes páramos era tremendo. Además, algunos de ellos eran excepcionalmente habilidosos. Por tanto, si uno quería conseguir los tesoros en el interior de la tableta antigua de los grandes páramos, entonces incluso una facción tan poderosa como el culto de la marioneta espantosa o la secta Gran Diablo enfrentaría un momento difícil. Justo ahora, ya que estaban afuera, los otros podrían temerles. Sin embargo, una vez entren en la tableta antigua de los grandes páramos, incluso el culto de la marioneta espantosa podría ser atacado en un momento de celos. En ese momento, encontraría su oportunidad para hacer sufrir a esos chicos. Cuando la secta Gran Diablo y la Alianza Marcial arribaron, la intensa batalla que estaba a punto de estallar se detuvo súbitamente. Esto causó que varias personas en la multitud suspiraran de tristeza, antes de que la atención de ellos se desplazara hacia la tableta antigua de los grandes páramos, mientras que esperaban por el momento cercano en donde el sello se debilitara. Suiz, mientras que la multitud esperaba con anticipación, súbitamente, un sonido de viento quebrándose emergió de detrás de ellos. Luego, parches gigantes de sombras brillantes volaron por los cielos, antes de causar que la multitud jadeara en temor. Son los 4 grandes clanes. Sentado en una roca enorme, Lindon escuchó los jadeos súbitos detrás de él. Inmediatamente, sus ojos se abrieron mientras que apretaba su puño. Finalmente, nos encontraremos de nuevo. Capítulo 264. El segundo encuentro en las regiones profundas del origen antiguo de la Gran Desolación. Levemente, emergió una gran cantidad de sonido de viento quebrándose. Luego, mientras que incontables pares de ojos giraban sus miradas hacia la dirección del ruido, vieron líneas de destellos arcoíris que apenas estaban en el suelo, dirigiéndose hacia ellos a un paso veloz, antes de que finalmente llegaran a las regiones profundas. Incluso a pesar de que uno requería resistir una inmensa presión con el fin de volar a las regiones profundas del origen antiguo de la Gran Desolación, un practicante bastante habilidoso todavía sería capaz de mantener vuelo a baja altitud. Sin embargo, si uno en verdad quería volar a través de los cielos, entonces tal vez, solo un practicante en etapa nirvana podría cumplir tal hazaña. Los destellos arcoíris se precipitaron hacia allí, antes de que, bajo la atención de incontables individuos, flotaran a baja altitud. Justo en el frente, había un disco brillando que desprendía un aura arcoíris. En la cima de ese disco brillante había numerosos individuos. Sin embargo, entre todos ellos, el único quien evidentemente se destacaba más, era el que dirigía el grupo. Esa figura tenía un cuerpo alto y delgado. Estaba vestido en ropas verdes, mientras que su cabello largo se sacudía con el viento, dándole un aspecto poco convencional y elegante. Con sus manos detrás de su espalda, en adición a sus impresionantes rasgos faciales, su aura era realmente admirable. Además, la poderosa esencia que emergía levemente del interior de sus ropas verdes, permitía que uno entendiera que él era más que una cara bonita. Es Lin Lantian del clan Lin. Un hombre con tal aura magnífica sobresalía como un sol abrasador. Sin importar en dónde estuviera, llamaría indudablemente la atención. Por tanto, una vez apareció, ruidos emocionados comenzaron a emerger en la multitud.
De hecho, los ojos de algunas mujeres empezaron a brillar peculiarmente. Clan Len, Len Lantian. Incluso en la Providencia Gran Desolación, este nombre todavía llevaba el mismo peso. Después de todo, todos sabían que, entre los miembros de la generación más joven en la dinastía Gran Yan, este hombre estaba en la cima. Cuando escuchó los ruidos emocionados y alegres de la multitud, el rostro de Len Lantian permaneció sin emociones, mientras que miraba a la lejanía y observaba justo esa tableta antigua de los grandes páramos, que yacía entre el cielo y la tierra. Sus acciones desprendían la impresión que no había nadie en este mundo digno de su atención. Levemente, un aura orgullosa y superior emergía de él. Sin embargo, a pesar de sus acciones arrogantes, la mayoría de las personas no podían albergar ningún odio hacia él. Después de todo, el primero era simplemente muy sobresaliente. Lyndon observó en silencio a ese hombre en ropas verdes que flotaba en un disco brillante, con sus manos detrás de su espalda. Pronto, apretó sus puños, los cuales estaban ocultos en sus mangas, hasta que comenzaron a temblar. Sin embargo, no permitió que sus emociones se propagaran a su rostro. Después de un año agotador de entrenamiento, no solo ganó nuevas habilidades, sino que también había refinado su temperamento. Ni orgulloso ni precipitado. Ni temeroso ni asustado. Incluso si su oponente era el genio más brillante del clan Lin, Lyndon todavía creía que podía superarlo. Su aura es mucho más fuerte comparado al año pasado. Tal vez, ya está a medio camino de la etapa manifestación. Ese tipo tiene bastante talento. En solo un año, en realidad llegó a la orilla de la etapa manifestación. En el futuro, avanzará de seguro a la etapa manifestación. La voz de pequeño Armiño resonó súbitamente dentro del corazón de Lyndon. Medio camino de la etapa manifestación. No había cambios en la expresión facial de Lyndon, ya que no estaba evidentemente sorprendido por este hecho. Él estaba consciente de cuán talentoso era su oponente, además, que ya podía avanzar de la etapa Yuandan perfecto a la etapa creación de forma avanzada en un año. Entonces no era imposible para Lin Lantian estar a medio camino de la etapa manifestación basado en tu fuerza actual, todavía eres incapaz de enfrentarte a él. Las palabras de pequeño Armiño eran directas, medio camino de la etapa manifestación. Aunque no era un verdadero practicante en la etapa manifestación, su fuerza excedía por lejos a la de un practicante en la etapa creación de y avanzada. Actualmente, Lyndon apenas podía combatir contra un practicante en la etapa creación de y avanzado por un tiempo limitado. Por tanto, eso demostraba que sería difícil para él luchar contra un practicante que estaba a medio camino de la etapa manifestación. Todavía queda un año. Cuando escuchó esas palabras, Lyndon sonrió, antes de levantar su cabeza y observar a esa figura, la cual estaba siendo admirada por las masas. No había desperdiciado este año. Al menos, justo ahora, Len Lantian era incapaz de usar su aura para suprimirlo y reducirlo a un estado lamentable y horrible. En la reunión del clan en un año, cumplirá la promesa que hizo ese día. Me las pagará 100 veces por el incidente de ese día. La atención de Lyndon se desplazó hacia la zona detrás de Lin Lantian. Para este viaje, él no había venido solo, ya que trajo varios practicantes de élite del clan Len. Entre ellos, Lyndon vio una figura hermosa y familiar, Lin Kerr. Para ser capaz de venir a esta tierra del tesoro y cazar por ellos, parece que ella debía tener un estatus bastante respetable en el clan Len. Este Lin Lantian es tan extraordinario como proclaman las leyendas. Mientras que Lyndon estaba observando a Lin Lantian y al resto, Wu Sei, quien estaba cerca, cargaba una barra de metal mientras que le enviaba una mirada al último y decía: los 4 grandes clanes creen que ellos son la existencia más poderosa en la dinastía Gran Yan. Por tanto, deben actuar arrogantemente. Yaciendo a un lado, Mu Qianqian sonrió casualmente mientras que hablaba. Juzgando por su tono, parece que no le gustaba a los 4 grandes clanes. Ese hombre es fuerte, dijo Tenlei con un rostro sin expresiones. Parece que un gran número de personas han venido esta vez. Se dice que también hay varias facciones viniendo de las dinastías vecinas. Tal vez nosotros 3 deberíamos aliarnos esta vez. Mu Qianqian se cubrió su boca mientras que sonría tímidamente y decía, con respecto a su propósito, ambos, Tenli y Wu Sei, no le creían en absoluto. Las 3 facciones mayores en la Providencia Gran Desolación no eran una familia feliz y armoniosa. Por tanto, quién sabe qué actos furtivos ellos harían incluso si se aliaban. Por supuesto, Mu Qianqian entendía evidentemente que no había forma de que ellos pudieran aceptar su propuesta. Inmediatamente, se rió. Bajo las incontables miradas de la multitud, después de que el clan Len llegara, detrás de ellos, varios destellos brillantes empezaron a descender.
El siguiente fue un ave gigante, mientras que aleteaba sus enormes alas, llevaba consigo una brisa tiránica antes de flotar finalmente sobre el suelo. Sentado sobre esa ave de viento, Lindon atisbó una figura familiar. Él era el genio del clan Insi. Los miembros de la familia real Huangpu también llegaron. Cuando escuchó súbitamente los susurros de la multitud, Lindon estuvo sorprendido. Antes, en la vieja tumba, Lin Qingsu había representado a la familia real Huangpu, esta vez. Bajo la mirada algo complicada de Lindon, en la lejanía, un sable gigante dividió el aire. Luego, una vez ese sable apareció, los ojos de Lindon se desplazaron inmediatamente hacia arriba. En ese punto, reconoció una figura delgada y hermosa. Justo mientras que el sable flotaba gradualmente sobre el suelo, un rastro de decepción cruzó por los ojos de Lindon. Esa figura delgada y hermosa no le pertenecía a Lin Qingsu. En lugar, le pertenecía a una mujer con cabello plateado, quien estaba llevando un vestido verde claro. Esa mujer era alta y delgada, y se veía extremadamente bella. Evidentemente, ella era una belleza comparable a Mu Qianqian. Sin embargo, el aura gélida que ella desprendía era muy diferente a la de Mu Qianqian. Si no me equivoco, ella debería ser un miembro excesivamente famoso de la generación más joven de la familia real Huangpu Jing. El aura de esa chica está en la etapa creación de inicial. Parece que aquellos grandes clanes son bastante adinerados. Mientras que observaba a la mujer con cabello plateado en un vestido verde, Lindon murmuró para sí mismo. Después de ellos, es momento en que lleguen los miembros del clan Wang. Lindon frunció ligeramente sus labios, antes de mirar hacia el horizonte. En ese punto, emergió un sonido de viento quebrándose. Luego, sus ojos se tornaron gradualmente fríos. Antes, cuando ellos estaban en la vieja tumba, la verdadera razón del por qué Lindon fue cazado por Wang Yan y casi pierde su vida, fue debido a los avariciosos miembros del clan Wang quienes estaban atraídos por su tesoro alma. Por tanto, esto le daba una pésima impresión del clan Wang. Bajo la atención de Lindon, en la lejanía, un brillo dorado emergió, antes de que el sonido del viento quebrándose se intensificara. Luego, una lanza dorada gigante rasgó a través del horizonte, antes de precipitarse hacia la multitud. Al mismo tiempo, se propagaba un aura orgullosa y dominante. Wang Yan. Cuando sintió esa aura familiar, los párpados oprimidos de Lindon ligeramente se levantaron. Sin embargo, el brillo gélido dentro de sus ojos empezó a brillar. Esa lanza dorada gigante flotaba sobre el suelo. Similarmente, en la cima de la lanza dorada había varias figuras. Los ojos de Lindon barrieron a través de ellos, antes de detenerse en el frente. En ese punto, una figura con cabello dorado, que vestía túnicas doradas, mientras que su cuerpo emitía un aura dominante y orgullosa, yacía entre su visión. Incluso después de un año, el aura de Wang Yan permanecía tan dominante y orgullosa como antes. Sin embargo, justo ahora, su aura parecía ser mucho más fuerte que antes. Basado en las estimaciones de Lindon, Wang Yan debería haber avanzado a la etapa creación de inicial. Sin embargo, en solo esa etapa de cultivación. Cuando pensó en ese punto, una sonrisa fría emergió gradualmente en los labios de Lindon. Hace un año, había confiado en su suerte y la ayuda de pequeño Armiño con el fin de escapar de Wang Yan. Sin embargo, justo ahora, tenía una confianza del 90% de que, si incluso luchaba solo, sería capaz de golpearlo hasta dejarlo como un perro muerto. La distancia entre ellos de hace un año ahora había cambiado. Los ojos gélidos de Lindon barrieron el cuerpo de Wang Yan antes de que sus ojos se desplazaran hacia su espalda. En ese punto, había otra figura familiar. Ese era el bastardo manipulador, avaricioso y engañoso, que intentó robarle su antigua alabarda de escamas celestiales y causó toda la conmoción, Wang Pan. Mientras que observaba la figura de Wang Pan, la expresión de Lindon se oscureció, mientras que un denso intento asesino fluía en su corazón. Lindon no se molestó en ocultar el intento asesino dentro de su corazón. Por tanto, Wang Pan sintió que su cuero cabelludo se estremeció, mientras que observaba con desconcierto la zona debajo de él. Finalmente, sus ojos se centraron en un joven que estaba sentado en una roca enorme. Cuando vio ese rostro familiar, su expresión comenzó a volverse gradualmente frío. Lindon, tu inútil bastardo, en realidad estás vivo. Wang Pan todavía estaba enojado por el hecho de que Lindon le había arrebatado el tesoro alma que él creía correctamente suyo. Por tanto, una vez vio al último, la ira venenosa en su corazón estalló instantáneamente. De inmediato, sus ojos se oscurecieron, antes de que un rugido furioso estallara en medio del aire. Ese nombre ya no era desconocido en la Providencia Gran Desolación o para los miembros de los 4 grandes clanes, los cuales se habían aventurado a la vieja tumba.
Por tanto, cuando Wang Pan gritó enojadamente, incontables pares de ojos se desplazaron inmediatamente hacia la figura sentada allí. Capítulo 265, Revancha contra Wang Yan Lindong. El único quien reaccionó más rápido a este nombre fue Wang Yan. Antes, él había sido herido por la marioneta símbolo de Lindong debido a su negligencia e incluso perdió su bolsa de Qiankun. Por tanto, siempre había denominado este incidente como el más vergonzoso de su vida. Con respecto al último, lo odiaba hasta sus huesos. Por tanto, una vez escuchó ese nombre, sus ojos se oscurecieron instantáneamente, antes de mirar hacia abajo y observar al joven sentado encima de una roca gigante. Cuando los ojos de Wang Yan se desplazaron hacia allí, la expresión de Lin Lantian también cambió ligeramente, antes de mirar indiferentemente a Lindong. Justo ahora, había difícilmente alguna emoción en su rostro. Con respecto a ese nombre, tal vez ya lo había olvidado desde el día en que dejó la cordillera Fuego Cielo. Aparte, nunca se preocupó por las palabras vengativas que el último murmuró allí. Después de todo, como había dicho, había incontables miembros de la generación más joven en la dinastía Gran Yang que querían desafiarlo. Por tanto, Lindong era poco entre ellos, y no se podía molestar con el último. Yaciendo detrás de Lin Lantian, Lin Keer estaba algo aturdida mientras que miraba hacia abajo. Con respecto a Lindong, ella tenía una impresión bastante favorable de él. Sin embargo, inmediatamente, jadeó por la situación actual antes de que un rastro de preocupación cruzara por sus ojos. Después de todo, ella sabía que Wang Yan odiaba a Lindong hasta los huesos. Ahora que se habían encontrado de nuevo, definitivamente ocurriría una lucha. Además, basado en la fuerza de Lindong, era incapaz de combatir contra él. Por tanto, una vez lucharan, estaría severamente en desventaja. Además, Lin Keer sabía que era imposible confiar en la ayuda de Lin Lantian. El genio más brillante del clan Nen trataba a los miembros de las ramas familiares como hormigas. En su opinión, aparte del hecho de que sus apellidos eran iguales, aquellas hormigas de las ramas familiares eran completamente diferentes a los miembros del clan principal. ¿Ese chico no debería ocultar sus huellas ya que sabía que Wang Yan iba a venir aquí?, dijo Lin Keer algo enojada. Después de sufrir un montón, ¿por qué no había aprendido la lección? Insi del clan In observó algo peculiarmente a Lindong. Evidentemente, él no tenía recuerdos del último. Por tanto, después de enviarle una mirada, la apartó inmediatamente y no le prestó mucha atención a él. ¿Es la persona que hermana Kingsu mencionó antes, Lindong? Cerca de los miembros de la familia real Huan Pu, el rostro frío y bello de Huan Pu Jing se retorció súbitamente antes de fruncir ligeramente sus cejas y mirar al joven. Mientras tanto, contenido dentro de sus hermosos ojos, había una luz de curiosidad. Parece ordinario, ¿por qué lo habrá mencionado hermana Kingsu? Después de barrer con sus ojos el cuerpo de Lindong, Huan Pu Jing murmuró para sí misma. A pesar de la atención de la multitud, la expresión de Lindong permaneció calmada mientras que se levantaba tranquilamente de la roca gigante. Luego, en el instante en que se levantó, un brillo formidable cruzó por sus ojos, antes de que su pie se estampara contra el suelo. Inmediatamente, su cuerpo se precipitó hacia adelante como una bala, antes de que su mano hiciera un gesto de agarre hacia Wang Pan. Seguido de eso, una corriente poderosa de energía mental se transformó en incontables hilos antes de volar hacia él y encerrar con velocidad a Wang Pan. Después de atar a Wang Pan utilizando hilos de energía mental, Lindong sacudió su brazo antes de que el último fuera forzado a ir hacia él. ¡Bastardo! El movimiento de Lindong tomó a todos por sorpresa. Nadie se había esperado que él en realidad se atrevería a atacarlos en frente de tantos practicantes de élite del clan Wang. Por tanto, cuando Wang Pan fue forzado a ir hacia allí, varios miembros del clan Wang recuperaron inmediatamente sus sentidos. Pronto, resonaron rugidos de ira. Después de gritar enojadamente, varios miembros de élite del clan Wang atacaron inmediatamente. En ese instante, sus ataques formidables se abalanzaron directamente hacia Lindong. Piérdanse. Sin embargo, mientras que enfrentaba esos ataques, Lindong solo activó su mente, antes de que corrientes de energía mental fueran hacia adelante y se transformaran en un martillo gigante de energía mental, antes de aplastar viciosamente esos ataques. Lindong, ¿qué intentas hacer? Si te atreves a herirme, mi clan Wang te hará sufrir hasta que ruegues por tu propia muerte. Cuando Lindong agarró su cuello, el rostro de Wang Pan se tornó rojo antes de gritar con ira. Sin embargo, mientras que gritaba, una tormenta estalló en su corazón. Eso era debido a que se dio cuenta que, bajo el agarre de Lindong, sin importar cuánto poder Yuan utilizara, era incapaz de liberarse. Obviamente, la fuerza actual de Lindong excedía por lejos la suya.
Pa. Justo cuando Wang Plan terminó de gritar, una palma que llevaba una fuerza tremenda se estrelló sin ceremonias contra el rostro de Wang Pan. Inmediatamente, los dientes en su boca destrozaron a polvo, mientras que su rostro se hinchaba inmediatamente hasta parecerse a un bollo sangriento. Puque, sangre fresca unido con sus dientes rotos saltaron inmediatamente de su boca, antes de que Wang Pan se desmayara casi inmediatamente debido a la abofeteada de Lin Don. Sin embargo, dado a la situación actual, justo ahora, probablemente no podría incluso gruñir. Cuando la multitud vio que Lin Don había transformado la cabeza de Wang Pan en la de un cerdo con una sola abofeteada, varios de ellos estuvieron sorprendidos. Nunca se esperaron que Lin Don fuera así de vicioso y que se atreviera a golpear a un miembro entre tantos practicantes de élite del clan Wang. La atmósfera de alrededor se volvió tensa de inmediato, antes de que ruidos asombrados estallaran entre la multitud. Varios de ellos estaban apoyándolo. Después de todo, la mayoría de las personas quienes se atrevían a aventurarse aquí eran bastante habilidosos. Incluso a pesar de que el clan Wang era bastante poderoso, nadie les temía. Bastardo, te atreves. Sin embargo, la acción de Lin Don evocó indudablemente la ira de aquellos practicantes del clan Wang. Inmediatamente, sus ojos se tornaron rojo sangre antes de gritar con furia. Ya que fallaron en enseñarle apropiadamente, no tuve más opción que enseñarle a este bastardo sin cultura una lección. El rostro de Lin Don estaba calmado mientras que lanzaba al inconsciente de Wang Pan al suelo. Cuando uno de los practicantes del clan Wang vio esta escena, se precipitó inmediatamente hacia allí y atrapó el cuerpo de Wang Pan. De lo contrario, ese tipo desafortunado habría tomado otro golpe. ¿Quién te crees que eres? ¿Qué te da el derecho de disciplinar a los miembros del clan Wang? En la cima de la lanza dorada gigante, un elder con cabello rojo observó a Lin Don con una expresión excesivamente horrible en su rostro mientras que hablaba. Chico, pagarás el precio de tus acciones. Otro elder con cabello blanco en la etapa creación de Y inicial dijo venenosamente. Mientras que hablaban, dos auras poderosas empezaron a emerger gradualmente de los cuerpos de aquellos dos elders. Basado en sus expresiones, estaban planeando capturar a Lin Don. Sin embargo, justo cuando estaban a punto de hacer su movimiento, Wang Yan, quien estaba en el frente, levantó súbitamente su mano y los detuvo. Sus ojos observaron gélidamente a Lin Don antes de inclinar su cabeza y desplazar su mirada hacia Lin Lantian, y preguntó casualmente, hermano Lantian, este hombre ha humillado a los miembros de mi clan Wang en público. Si lo mato ahora, te opondrías. Es tu decisión. Lin Lantian le envió una mirada a Lin Don antes de alejarla inmediatamente. Mientras tanto, no había emoción alguna en su voz. Hermano Lin Lantian. Cuando escuchó esas palabras, yaciendo detrás de él, Lin Keer gritó inmediatamente de la preocupación. Ya que quiere mostrarse, debe estar preparado para pagar el precio. Después de todo, la basura siempre será basura. Incluso si protegemos a este tipo de basura, solo manchará el nombre de nuestro clan Len. Dijo casualmente Lin Lantian. Lin Keer se detuvo, sin embargo, algo de ira todavía fluía en su corazón. A pesar del hecho de que Lin Don actuó precipitadamente, todavía era parte del clan Lin. Ahora que estaba siendo acosado, Lin Lantian todavía se rehusaba en ayudarlo. Tenía un corazón muy frío. Jaja, hermano Lin Lantian es sabio. Un mero tonto de la rama familiar. Si lo permites vivir, solo arruinaría la relación entre nuestras dos familias. Cuando escuchó las palabras de Lin Lantian, Wang Yan se rió con alegría. Pronto, hizo sonar su cuello, antes de observar venenosamente a Lin Don. Antes, tuviste suerte de escapar. Esta vez, enfrente de la multitud, haré que un inútil bastardo como tú entienda que un miembro de la rama familiar no puede competir con el clan principal. Después de hablar, Wang Yan se dio cuenta que había algunas miradas peculiares en la multitud. Sin embargo, fue incapaz de entender la razón. Oh, así que Lin Don es de una rama familiar del clan Lin. Yaciendo allí abajo, cuando Mu Qianqian, Wu Sei y el resto escucharon sus palabras, estuvieron algo sorprendidos, antes de mirar algo peculiarmente a Wang Yan. Si este tipo supiera lo que Lin Don había cumplido en la Providencia Gran Desolación, tal vez se daría cuenta que me sería una buena abofeteada. Si un chico de 20 años, quien era capaz de herir severamente a un practicante en la etapa creación de Y avanzada, era considerado un inútil bastardo, entonces, el 90% de las personas aquí serían incluso peor que un inútil. Sin importar cuál clan en la dinastía Gran Yan, incluso si era de una rama familiar, poseía un talento tan extraordinario, serían definitivamente noticias jugosas. Por tanto, el comentario de Wang Yan sobre competir con el clan principal parecía incluso más ridículo. Parece que Lin Don es bastante habilidoso. Por supuesto, algunos miembros de la multitud también detectaron esas miradas peculiares.
En particular, Huang Pujing también las notó. Inmediatamente, sus hermosos ojos se retorcieron, antes de que la curiosidad en sus ojos se intensificara. ¿Este tipo podría competir contra Wang Yan? Con respecto a las miradas de la multitud, Wang Yan no pensó sobre ello. Inmediatamente, hizo un gesto de agarre con ambas manos, antes de que la lanza dorada gigante empezara a comprimirse hasta que eventualmente se ajustó rígidamente en su palma. Luego, un aura orgullosa salió de su cuerpo como un huracán. Lindon, el origen antiguo de la gran desolación será tu tumba. Mientras que empuñaba su lanza dorada, el cabello desarreglado de Wang Yan estaba ondeando en el aire, mientras que corrientes potentes de poder Yuan barrían viciosamente hacia adelante. Mientras que enfrentaba la formidable aura de Wang Yan, la expresión de Lindon cambió ligeramente, antes de que una sonrisa gélida emergiera lentamente en sus labios. Antes de la batalla, podría decir algo. Lindon levantó su cabeza, antes de que su sonrisa se volviera más amplia. Esta vez, ¿preparaste tu bolsa de Qiankun? Y así concluye el capítulo de hoy. Esperamos que hayas disfrutado de esta aventura. Si te ha gustado, dale like y comparte. Déjanos tu opinión en los comentarios. Para no perderte ningún episodio, suscríbete y activa la campanita. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto.